Mm. Ah, ok. Somos 15. ¿Quién faltará? Porque somos 20. Ah, no, sí, ya somos todos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Doctora, igual ya le di el control para que pueda. Ah, sí, bueno, ahí déjame ver para que pueda seguir anotando, ¿no? Dibujar. Muy bien. Y pues entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Quién me acuerda? Porfis, ¿quién tiene el nombre de... Ay, ¿por qué dice Gloria mi nombre? Ya ni me acuerdo dónde lo renombro. Acuérdenme dónde se renombra. Bueno, no soy Gloria. Sobre la imagen de su video, le pica Ajá. y bueno, le aparecen 3 puntitos Ah, sí, ya vi. Ya me y vi. ahí. Sí, sí, sí. Mm, 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 Aquí está ya. No les estoy dando tiempo para poder. Ah, Cintia, ¿me puedes recordar en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Hasta dónde hablamos de qué estructura, por fin? En cuerpo ciliar, doctora. Estábamos Cuerpo ciliar. iniciando. Ujú. Ok, acuérdame qué funciones tiene, Cintia. ¿Es lo de la contracción de la pupila? Ese es el iris. Ah, mm, Y del cuerpo ciliar, ¿qué me puedes decir? Yo, Alexa, puedo decirle, ¿no? Por favor, sí. Bueno, en el cuerpo ciliar es donde se produce el humor acuoso. Ajá, esa es una de las funciones principales. Y, y el humor acuoso está ocupando qué cámaras. Alexa. La cámara anterior y la posterior. Ajá, así es. Bueno, entonces el objetivo de esta imagen que les puse es otra vez no dibuja. Es que cuando nos regresamos es que no encuentro desde dónde le puedo cambiar, regresarme al anterior, yo sé. Ajá, gracias. Em, este es como les decía, como si estuviéramos dentro del ojo y entonces la parte circular más grande, que el círculo más grande, que es este. Ay, otra vez lo voy a hacer. No alcanza. Bueno, la circunferencia más grande es la que se ve un poco lisa, ese es el iris. Y estas como radios arrugaditos es el cuerpo ciliar. Si se fijan, entonces tiene la forma de un anillo ancho y casi siempre en los esquemas lo que se presta confusión es que pareciera que nada más es como una sección triangular si nos muestran los esquemas una vista lateral. Por eso les puse este esquema en particular. De los extremos o de la parte más central salen unas fibras que son las que se llama área zonula. Entonces,
Viridiana, las células también ya lo dije la vez pasada, ¿para qué son? ¿A dónde se van a insertar? Viri, ¿sí me escuchas? Sí, la verdad no ¿No recuerdo. recuerdas? Ok, entonces, Fernando, porfis. Se insertan en la coroide. No. ¿Quién me dice? Se insertan en los valles ciliares. No, sí. ¿Y el otro extremo a dónde? En la pars plana. ¿Y hacia dónde van? ¿Qué estructuras sostienen? Eh, ¿Puedo Sí. ¿Quién? bueno, terminar? está bien. Ajá. ¿Quién eres? Soy yo, Jocelyn. Sí, yo. Doctora, Sí. la súmula no es la que sostiene el cristalino. Así es. Así es. Ay, déjame cerrar porque no te veo bien. Ah, Brenda, ¿verdad? sí, Sí, Brenda. Entonces, por eso tiene eso explica la otra función del cuerpo ciliar. Si está sujetado al cristalino, cuando el cuerpo ciliar que tiene una parte muscular se contrae, entonces jala a las células y esta a su vez al cristalino lo modifica en su grosor y entonces es así como se da el proceso que se llama acomodación para poder ver de cerca o de lejos. Esa es la otra función importante del cuerpo ciliar. Ya dijimos la producción del humor acuoso y la segunda es la acomodación. La siguiente, porfis, Jocelyn. Este es un acercamiento, es una microscopía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es precisamente estas líneas que se ven como descamadas, muy sutiles, que salen de la parte plicata. Son estas células que ya están desinsertadas. Ahorita estamos viendo solo una parte de la periferia del cuerpo ciliar. La siguiente, yo sí. Igual, este es ya con colores, pero si se fijan, se puede apreciar aquí más fácilmente por la diferencia de colores. En amarillo la zónula, como rojo la parte plicata del cuerpo ciliar y hay una pars plana, que es la que están dibujando en este caso más hacia este lado. Ahí otra vez. Para anotar. Me quiere hacer ahí están. Estas partes que salieron, que son las flechas rojas, están apuntando a la parte plana del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está en un tono como rosa y rojo, la parte plicata, y en amarillo las fibras zonulares que van a ir a dar al cristalino, y en azul el iris. Este sería un iris azul. Es el que nos da el color a los ojos. La siguiente, Jocelyn. Recuérdame si te digo Giselle o Giselle. 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 Entonces, aquí se ve pues todavía en otro esquema un poquito más, pues un poco más fácil para entender. El cuerpo ciliar en la parte inferior del lado izquierdo y ahí se ve el cristalino y estos rayos que salen de este lente que está en el centro de color azul es el área zonular, fibras zonulares, y este es el cristalino. Estos rayos que salen de él, que son blancos, van hacia la periferia y van hacia el cuerpo ciliar. También del lado superior derecho
vemos otro esquema y se ve también cómo está suspendido. En realidad el cristalino no está fijo, pegado, adherido a alguna estructura, sino que está suspendido por estas fibras sonulares. La siguiente, Jocelyn. La siguiente, porfis. Y bueno, esta es otra microscopía, pues que nos da más detalles. Ahí se ven las zonas que les explicaba, las fibras sonulares. Arriba dice lens, que es el cristalino, dice sonular fibers, and ciliary body, en la parte inferior de esta imagen. La siguiente. Del cuerpo ciliar seguiríamos con la coroides, que es la capa vascular que está como en la mitad de un sándwich. Si tomamos en cuenta que la esclera y la retina están por fuera y esta es la capa intermedia, la parte más importante pues es eso, que da la vasculatura a la córnea. Y bueno, la siguiente, Jessie, forma parte de lo que es la otra capa que la mayoría yo creo que encontraron como uvea. Entonces, Jessica Porfis Hernández, dinos qué estructuras forman la uvea, porque más adelante vamos a ver lo que es uveitis. ¿Sí me escuchas? Apenas ahorita. Ahora ya subirle tantito. ¿Aquí me escucha bien? Sí. Ok. Es el iris, el cuerpo ciliar y la vascular. Es La coroides. coroides. Así es, esas son las tres estructuras que forman la uvea y cualquiera de estas zonas puede inflamarse, y ya vamos a ver cuando veamos el tema de uveitis, que de hecho hay una de las clasificaciones que se utilizan, es anatómica, entonces puede ser una uveitis anterior, media o posterior, dependiendo de qué estructura esté afectando. Después del cuerpo ciliar ocupando la cámara vítrea, existe este gel que aquí puse las imágenes, se puede decir clínica, en la parte izquierda inferior. Vemos nada más como se ve la córnea, el iris, y está en la parte inferior se ve el gel. Es como una gelatina, el vítreo, y la principal característica pues es que es transparente. Y principalmente, como dice, facilita la nutrición retiniana, le da tono y forma globocular, y debe ser transparente para permitir el paso de la luz, porque el objetivo o la función principal del ojo pues es la transformación de la luz en imágenes a través del cerebro. La siguiente, Jessie. Entonces la siguiente estructura que tiene estas funciones pues es la retina, ¿no? Porque ese es tejido, como dice aquí, neuroepitelial. Entonces, Jocelyn, vamos a ser muy breves. Tienes casi 2 minutos para terminar lo que todo es retina. O sea, no vamos a aprendernos las capas histológicas, pero sí dónde está ubicada. Adelante, Jess. Sí, voy a cambiar para la... bueno, aquí. Bueno, pues la retina va a estar formada por 10 capas, que son bueno, algunos autores contemplan 9, pero en algunos otros mencionan que 10. Pues dentro de estas capas pues van a existir pues unas células que van a tener una función en cada una de estas capas, y las células que principalmente se encuentran pues dentro de la retina tenemos pues como serían las células fotorreceptoras, que son los conos y bastones de los cuales ya hablamos, células de sostén
Y también tenemos neuronas de conducción, como van a ser las células bipolares, pero también tenemos las células ganglionares o los ganglios. Y también vamos a tener algunas neuronas que nos van a ayudar a hacer interconexiones entre otras células nerviosas, que también pueden ser denominadas de asociación, y tenemos las células horizontales, las centrífugas, las interplexiformes y las amacrinas. La primera capa, que se llama pigmentaria o también se puede llamar epitelio pigmentario, pues esta va a ser la capa más externa de la retina, y pues aquí van a caracterizarse porque, pues como se observa en el dibujo, pues van a ser células cúbicas. Y pues en cuestión a sus dimensiones, pues no van a ser muy grandes, ya que de ancho más o menos van a medir 14 micrómetros. Y pues estas células se van a localizar pues sobre la membrana de Bruch de la coroides, de la cual hablamos anteriormente. Y bueno, las principales funciones que tiene esta capa pues es la absorción de la luz, o sea, van a absorber la mayor cantidad de luz que atraviesa la retina para impedir que ahí mismo se lleve a cabo la reflexión. También otra función importante es que van a participar en restaurar la fotosensibilidad cuando pues hay un deterioro en los pigmentos visuales. Y otra función importante es la fagocitosis y la eliminación de los discos membranosos tanto de conos y de bastones. La segunda capa, que es la capa de conos y bastones, o también pues aquí se van a encontrar pues estas células, y van específicamente los segmentos externos e internos. Y pues aquí la luz va a llegar a estos fotorreceptores, y pues, pero obviamente primero va a tener que atravesar las demás capas. Y bueno, va a haber mayor cantidad de bastones y una menor cantidad de conos, aproximadamente de bastones 120 millones y de conos pues 7 millones. Y pues la mayor cantidad de bastones se van a encontrar fuera de la fóvea central, y las células que son las otras, los conos, pues va a haber una mayor cantidad en esta zona. La tercera capa, denominada capa nuclear externa o también denominada membrana limitante externa, pues no la contemplan como una membrana verdadera, pero pues se caracteriza porque contiene una hilera de pues, células que están unidas por medio de un mecanismo denominado Sunulae adherens, y pues esta se va a unir en los extremos apicales de las células de Müller. Estas células de Müller pues van a tener una función importante, principalmente de sostén, y bueno, y van a ayudar a que tanto bastones y conos pues se unan. Y también otra función importante pues sería que sirven como barrera metabólica para pues restringir el paso de moléculas que son pues de gran tamaño. La cuarta capa, que es la que anexan, es la capa nuclear externa, y aquí va a contener a los cuerpos celulares, tanto de conos y bastones, y se van a observar sus núcleos. En la quinta capa, que es la capa nuclear interna, o en otros autores mencionan que es la plexiforme externa, pues van a haber neuronas bipolares, o sea, aquí se va a llevar a cabo la sinapsis para llevar pues información al sistema nervioso, y pues aquí se va a dar principalmente porque van a ser estructuras que se van a evaginar, principalmente las células fotorreceptoras como son los bastones y conos, pero van a aparecer también otras células de asociación como las que les mencioné al principio, que son las horizontales, las interplexiformes, las amacrinas. En la sexta capa, que es la nuclear interna,
pues aquí se van a encontrar pues ya en conjunto todas las células, tanto las de Müller que sirven de sostén, las bipolares para pues llevar a cabo la sinapsis, las horizontales, las amacrinas y las interplexiformes que sirven para asociar y unir vías neuronales. Y bueno, todas estas células pues se establece que van a hacer sinapsis específicamente en las capas plexiforme interna y también en la externa. En cuestión a la séptima capa, pues que es la capa plexiforme interna, pues igual aquí van a darse la sinapsis por medio de que van a generarse vaginaciones de células horizontales, amacrinas y bipolares, pero también de las ganglionares. Y bueno, aquí los axones de las neuronas pues van a ser de tipo bipolar y pues van a poseer pues las dendritas y principalmente estas van a ser producidas, bueno, van a estar en las estructuras de las células ganglionares. La capa número 8, que es la capa ganglionar, pues va a contener los cuerpos celulares también, pero aquí específicamente de las células ganglionares. Y pues aquí pues se va a poder observar que se encuentra el cuerpo pues neuronal y va a generarse una prolongación axónica que pues esta prolongación axónica pues va a abandonar el ojo para llevar pues la información hasta el sistema nervioso a través del nervio óptico y también pues dentro del soma de estas neuronas pues se van a encontrar los corpúsculos de Mills. La capa número 9, o también pues que denominada capa de fibras del nervio óptico, aquí como tal, ya va a estar lo que es el nervio propiamente, el óptico, que pues va a surgir igual por evaginación axónica, igual va a ser un conjunto de células ganglionares y estas células ganglionares pues van a estar recubiertas pues por una capa aplanada. Y en la última capa, que es la número 10, que es la membrana limitante interna, pues esta va a estar compuesta por las células de Müller, que van a conformar la lámina basal y van a formar un límite interno de la retina. Perdóname, yo si yo lo estoy moviendo y no sé cómo lo estoy moviendo. Sí, o quería una diapositiva en No, específico. no, es que yo, no, te digo que no sé por qué lo estoy moviendo, o sea, no sé si aquí en el extremo, estos son los botones para moverle, los 3 puntitos que tiene, pero fue sin intención. Ah, sí, no, no se preocupe. ¿Ya terminaste? Ya. Ok. La otra parte que nos faltaba, que creo que es la que seguía, son el nervio óptico que hablando y regresándonos haciendo un paréntesis, es el nervio óptico, como ya estaba diciendo Josh. En la última capa forma las células ganglionares y juntas, ya cuando se transforman en los axones, forman el nervio óptico, que es la mancha ciega, ¿no? Que fue parte de su tarea, la primera que realizaron. La verdad es que terminando de revisar sus tareas, le, pues les puedo decir que se nota su esfuerzo y que como que no concuerda su tarea, que está muy bien realizada por todos. Todos tuvieron las respuestas correctas y hicieron esquemas, la verdad es que muy bien realizados y se nota el esfuerzo. Pero digo que no concuerda porque luego les pregunté en la clase y no contestaron en la clase. Entonces, ahí nos falta un poquito de concordancia, chicos, ¿sí? Porque les digo, pues no creo que tenga caso
Bueno, a mí nunca me ha gustado sentarme 1 o 2 horas a escuchar algo que pude haber leído en mi casa, ¿no? No es el objetivo. El objetivo de la clase es aclarar dudas. Entonces, la quise dar yo precisamente porque, pues, para entender todo lo que son las patologías, que es lo que sigue, pues tenemos que entender la anatomía, las funciones, las dimensiones, la ubicación y y de ahí para poder entender lo que sigue. De cualquier manera, como ya les había dicho en la plataforma, a los que les vaya tocando las diferentes patologías, pues tendrá que hacer una breve introducción explicando un poco ya ahora sí de la histología y de las funciones específicas de la estructura principal de la que se trate, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con, después de oftalmoscopía, seguirá los defectos de refracción. Entonces, Fernando, Brandon y Cintia tendrán que hablar al principio de lo que es los medios refringentes, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los lentes principales del globo ocular? ¿Cuáles son, Alan? Los lentes que existen dentro del globo ocular. ¿Los lentes de qué, pro? Que existen dentro del globo ocular. ¿Quién me dice? Son el cristalino. A ver, ajá, Valerie. Son el cristalino y la córnea. ¿Quién habló que no me di cuenta? Ah, bueno, soy yo, Valerie. Sí, Valerie, Aquí. ¿verdad? Sí. Sí, son la córnea y el cristalino. También había levantado la mano Cintia, pero ahorita le decimos. Entonces, eso es lo básico que van a tener que dar como introducción, los lentes y pues obviamente la función del cristalino, cómo es que da la función de acomodación, porque dentro de los defectos de refracción que no está especificado ahí en el temario, no se considera un defecto de refracción, pero también vamos a meter el tema de presbicia. Los defectos de refracción son miopía, hipermetropía, astigmatismo y como agregado presbicia. Y así entonces todos los demás, por ejemplo, los que den retinopatía diabética tendrán que dar una introducción de la fisiología de la retina, breve, pero sí, por ejemplo, para qué sirven los bastones, para qué sirven los conos, cómo entra la luz y cómo el proceso básico de la visión. Por ejemplo, los que hablen de catarata, pues tendrán que hablar de la histología del cristalino. ¿Sí? Les digo otra vez, se supone, ahorita por ejemplo, sus compañeros nos van a dar una presentación con muchísimas diapositivas que se supone que ya que ya cada quien debimos haber revisado. Entonces pueden ellos decidir dar la clase o hacer la dinámica como lo estoy haciendo yo, preguntarles a ustedes para que hablemos más. Nada más que tienen que ser breve. Y entonces, Cintia, ya que estabas levantando la mano. Les decía de sus tareas. Muy bien, chicos, se merecen una felicitación. Nada más que me quedé decepcionada de la primera clase y me quedé sin ganas para calificar. Entonces, por eso les califiqué hasta ahora. Pero no se preocupen, ya les dejaré sus respectivas tareas después. Si no, como les decía, los voy a tronar como ejotes si los evalúo o les hago examen en las clases. Tienen que prepararse para la clase. Entonces, porfis, Cintia, de la clase pasada quedaron varias ¿La preguntas. tarea? Sí. Me dices, porfis, ¿pudiste investigar lo que son los fornix o fondos de saco conjuntival? Sí. Bueno, pues yo investigué que era una membrana delgada y transparente que, bueno, pues básicamente
se encarga como de poner lo que ya nos había mencionado anteriormente sobre la conjuntiva, que era la palpebral y la vulvar, que es como una unión, o sea, como que los juntan, yo lo entendí así. En donde se juntan, no sé, pues sí, es donde se juntan. A eso se le va a conocer como fornix o fondo de saco. Así es. Entonces, Cristian, si tú entendiste esta descripción que nos hizo Cintia, ¿me puedes enseñar tu fondo de saco inferior? Cristian, ¿o no te ubicas todavía? Pico. ¿Sí? A ver. No me ubico yo. Ah, ¿quién sí lo ubica? ¿Quién sí podría decirnos dónde está el fondo de saco? Porque para eso son estas clases. Precisamente uno lo lee, pero a veces no lo entiende. ¿Alguien lo entendió? Yo creo que es la parte, bueno, aquí como el párpado inferior, se podrá decir. Ajá, a ver, quítate tus lentes y enséñanos. No es que no se vea mucha luz. Sí. Como pues esto que se ve rosita. Ah, le sería el fondo precisamente. Ujú. Si yo me hago así, les enseño el párpado por dentro, al interior que está recubierto de conjuntiva, pero el fondo de saco sería precisamente lo más profundo. Entonces, es un espacio virtual que realmente precisamente no existe, pero se puede decir una línea que une la parte de la conjuntiva que está recubriendo el globo ocular y donde termina la conjuntiva que recubre este párpado por dentro. En el fondo de saco, chicos, es donde se iría un cuerpo extraño, por ejemplo, una piedrita que anda ahí en la capa de lágrima y que se va al fondo del párpado. Ahí es el fondo de saco. Si nosotros apretamos esta parte, podríamos sacar el cuerpo extraño del fondo de saco y lograr que salga. Pero más útil, el fondo de saco es las indicaciones que le damos a los pacientes cuando ya les damos un tratamiento y les decimos, póngase el ungüento oftálmico. ¿Cómo le dirías? ¿Vale? ¿Vale rojo? Sí, si se lo tiene que aplicar ahí, ¿cómo se lo diría? Ajá. Pues le mostraría con mi propio cuerpo, por así decirlo, o sea, le señalaría qué porción es exactamente perdón si hablo medio raro, tengo inflamada la cara y no puedo prender la cámara por eso. Ah, ok, está bien. Bueno, lo señalaría con mi propio ojo, le mostraría cuál es la superficie donde debe de colocárselo, le preguntaría incluso si tiene dudas o que él me intente señalar con su ojo dónde es que tiene que colocárselo. Así es. De hecho, también ahí en el fondo de saco es donde se debieran colocar las gotas oftálmicas. La mayoría de la gente, bueno, antes de estudiar oftalmología y ustedes antes de pasar conmigo, pues lo que hacemos es poner la gota sobre el globo ocular. Pero la manera correcta de poner las gotas, ya sea de tratamiento o las que nosotros utilizamos para la exploración, incluso para la anestesia, es ponerlas dentro del fondo de saco, Luis Manuel. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a poner una gota, retraemos el párpado inferior. La instrucción la forma correcta de poner unas gotas, ya sea que ustedes las pongan o le enseñen a su paciente, es levanto la barbilla, veo al techo, tracciono con un dedo el párpado inferior y ahí se abre el fondo de saco y entonces deposito la gota más o menos a una distancia de 5 centímetros del ojo. ¿Por qué, Luis Manuel? ¿Por qué crees que son todas estas indicaciones? Para la correcta absorción del medicamento. Sí,
para que no se salga, porque lo que pasa cuando pones la gota directamente sobre el globo ocular, pues generalmente es que rebota, ¿no? Cae sobre una superficie dura el líquido y entonces lo que hace es que se dispersa haciendo diferentes gotas, muchas de las cuales se salen, o sea, unas fracciones de la gota que se salen. Entonces, la forma adecuada y como ustedes van a indicarle de hoy en adelante a un paciente que se ponga las gotas es como les acabo de explicar, en el fondo de saco inferior, porque también tenemos un fondo de saco superior, solo que pues ahí no se lo podrían poner, ¿verdad? Está más difícil. De los niños. De cabeza, doctora, ¿no? Los niños, Alan, Sí. lo que hacen es muy frecuentemente voltearse el tarso, el párpado superior, y así asustan a los niños. Entonces, lo que A mí me hacían eso, doctora. Me choca. Exactamente. Entonces, eso es lo que veríamos. En realidad, con lo que asustaban al resto de los niños es con la conjuntiva tarsal, porque es la que recubre el párpado. Aunque no alcanzamos a ver el fondo de saco superior porque estaría hasta acá, ¿no? Por dentro. Entonces, la siguiente pregunta te la voy a hacer a ti, Alan, de la tarea. Doctora. Explícame qué es una polea, entonces. Sí, pensé que me iba a dejar tarea. Dije, a ver, ahorita la anoto. No, fue la tarea de hace 8 días. Es su oportunidad de congraciarse conmigo y que le siga dando clases. Yo lo puedo explicar. Adelante, Brandon. Pues es un sistema mecánico de tracción. Lo que va a hacer es, pues, reducir una fuerza. Por ejemplo, imaginando que mi dedo es la polea y yo tengo un peso de este lado, pues lo que va a hacer es traccionarla para disminuir la magnitud de la fuerza que requiere. Y entonces, es importante que sea posible desplazar la cuerda sobre la polea, ¿no? ¿Y para qué estructura dijimos que nos iba a ser útil esa explicación, Brandon? Para el músculo, ay, no recuerdo. Espera. No me acuerdo para qué estructura ¿Quién le era. ayuda a su compañero? Es para... Viridiana. Viridiana, a ver, acuérdense de decir primero su nombre. Es para el músculo oblicuo superior. Así es para el músculo oblicuo superior. O se llama ¿cómo? ¿Cuál es el otro nombre? El oblicuo. No recuerdo el otro nombre. Troclear. Ah, sí, por el nervio que lo inerva. Porque la tróclea es un sinónimo de la polea. Por eso es importante revisar las palabras. Siempre que estudien la palabra, casi siempre lo que hacemos es que seguimos leyendo, pero hay palabras que no entendemos, ¿no? Y nos las saltamos y ya en el contexto del texto, pues las entendemos. Pero siempre es importante todas las palabras que no entiendan o que no sepan el significado, buscarlo porque eso les va a ayudar a entender mejor, sobre todo en anatomía, a qué se refieren. Entonces, tróclea es igual a polea, es un sinónimo. Entonces, por eso se llama el nervio troclear, porque inerva al músculo que pasa a través de la polea, que es un hueso, es una saliente ósea. Entonces, la siguiente pregunta, Jocelyn, que dejamos de tarea. Sí. Es explicar qué era electroprión. Pues es cuando se da una eversión del ángulo palpebral, o sea, como si se invirtiera. ¿Y cuál es la causa principal más frecuente? ¿Principal o más frecuente?
¿Quién le ayuda a Jocelyn? ¿Quién estudió Cintia. ¿Quién? Cintia. Cintia. Había leído que era la parálisis facial, por lo cual podría darse esa desviación del margen. Ujú, sí, pero no es la más frecuente. La causa senil. Así es, Fernando. ¿Por qué? Bueno, es que decía que se aumentaba como la longitud del, ¿cómo se llama? Del párpado, pero había una palabra que no entendí que era laxitud, Ajá, laxitud horizontal. ¿quién nos explica qué es laxitud? Se refiere como a firmeza, ¿no? Ajá, pero ¿qué? ¿Qué de firmeza, Cristian? Pues a la firmeza del párpado inferior, ¿no? O sea, Exactamente, pero es lo contrario. O sea, laxitud es laxo, quiere decir flojo, aguado, ¿no? Es eso. Cuando todos los tejidos por degeneración va a suceder que se hacen en la mayoría de los casos, en la etapa senil, se van a hacer laxos, ¿no? Por eso la piel se hace laxa, o sea, se hace flácida. Es el otro sinónimo para laxitud, es flácido, laxo. Y por eso suceden las arrugas. Y así, muchas otras estructuras que se producen laxitud. Pues voy a regresar a semiología y etimología de la prepa. Bueno, entonces la última pregunta que nos había quedado pendiente, Jessica, es la de... ¿Dónde estoy? La de limbo, ¿no? Ah, sí. Sí, A ver, de dime la que era, es el que limbo. era el limbo de la córnea, es lo que, la última que Ujú. faltaba. Y bueno, este también se le llama limbo esclerocorneal, Ujú. porque justamente es la unión de la esclera con la córnea. Y pues ahí, pues más o bueno, veí que medía 1 milímetro, ajá, 1 milímetro, creo, más o menos. Pero justamente es la unión de la córnea y de la esclera. Como que se hace como una M, pero así. ¿Como una qué? Como si fuera una M. O sea, como si se ve de forma lateral, se ve como justo como así, de forma lateral. Justamente por la unión de la esclera y de la córnea. Sí tienes la descripción adecuada, pero no tienes la idea de la imagen de lo que es. Jessica, ¿quién nos dice quién sí lo estudió? ¿Quién sí nos puede decir cómo se vería el limbo esclerocorneal visto de frente? ¿No? ¿Otra vez tarea? Wow, otra vez tarea para la siguiente clase. Anótenlo, limbo esclerocorneal visto de frente. Porque Está nos sirve diciendo el de... lateral. Es que de frente se ve nada más como si fuera la mitad de una esfera arriba. ¿Sí? No, Jessica, Sí. no. Tarea, ¿va? Es que nos va a servir de referencia anatómica, entonces por eso es importante que lo sepan. Valerie. ¿No está Valerie? Sí. Ah, la otra tarea que nos quedó pendiente es ¿qué músculo solamente tenía una arteria que lo irrigaba de los rectos? ¿Lo investigaste? Sí, pero no recuerdo, solamente, de hecho fue porque la repasé en la maqueta, pero no recuerdo específicamente cuál era el único. Solamente me acuerdo que prácticamente todos estaban irrigados mayormente por la arteria oftálmica y Ajá. ajá, pero específicamente esa pregunta no. Díganme quién sí lo vio, quién sí hizo la tarea. sería por el músculo recto lateral, la arteria lagrimal. No, la pregunta es, la pregunta fue, ¿todos los músculos rectos? Casi todos están irrigados por dos arterias. Y un músculo de estos rectos solo tiene una arteria. Entonces es un poquito como que tendría que ser más delicado el que hiciera un abordaje para corregir estrabismo, y el estrabismo se corrige abordando los músculos extraoculares, desinsertándolos.
tendría que ser mucho más cuidadoso porque ese músculo recto, si le corta la única arteria que tiene irrigación, que le da la irrigación, pues produce isquemia y obvio, ¿qué pasa después de la isquemia? Se necrosa. Se necrosa. Ajá. Y entonces ya no funcionaría ese músculo, ¿no? Entonces esa es la otra tarea que en este momento van a notar que tampoco hicieron hoy. Y entonces vamos a seguir con la clase de los chicos que nos prepararan y ahí voy a hacer intervenciones iguales que a las que estoy haciendo ahorita. También sus compañeros, ahora les va a corresponder a ustedes, chicos, hacer las preguntas que me mandaron, pero dirigidas. Si ustedes tienen que decir un nombre, el que más gordo les caiga, y entonces si ese no la contesta, otro puede decir yo me la sé, dice su nombre y la puede contestar y ya le pongo a la participación. ¿Sí? Acuérdense de ser breves, porque son casi las 6, entonces deben terminar antes de las 6:40 para que nos dé una oportunidad de poder hacer algunas aclaraciones. Adelante, chicos. Como flash. Bueno, vamos a empezar con la exploración oftalmoscópica y historia clínica. Y bueno, empezando por la historia clínica, tenemos que hacer una correcta anamnesis. Y como sabemos, entre ellas está la ficha de identificación. Entonces, entre ellas tenemos los más resaltantes o los más importantes, que es el sexo, porque hay ciertas patologías que van más inclinadas hacia un sexo que al otro en cuestión de oftalmoscópica, ¿no? Y tenemos la parte de la edad, ya que hay, por ejemplo, de los adultos, pues nos pueden dar inicio a que se trata de a lo mejor alguna enfermedad sistémica crónica o algo así. Y la parte de la ocupación, pues es importante, ya que si llega al consultorio de una persona y dice, no, pues no sé, tuvo un accidente de trabajo, pues ya nosotros podemos insinuar por qué puede ser esa parte de ese problema, ¿no? Entonces me gustaría, no sé, aquí preguntar rápido si alguien tiene una idea de por qué es importante, o sea, ya les mencioné que es importante el sexo porque hay unas patologías que son más características en el hombre y en la mujer. Entonces, no sé, alguien me gustaría decir. No se dice alguien, acuérdate, dirigida, y si ok. ese no sabe, el otro puede contestar y si no, pues ya nos seguimos a la presentación. Ok, a ver, Brenda. Sí. ¿Cuáles son lo que te digo, del sexo? ¿Me puedes mencionar una patología que esté más inclinada hacia el hombre? El daltonismo podría ser. Ok. ¿Hacia cuál está? ¿En qué sexo es más frecuente, Brenda? En el sexo masculino. Sí. Así es, porque nos caen gordos todos, ¿verdad? Arriba las feministas. Ok, ya después vienen los antecedentes familiares, que entre ellos pues tenemos que preguntar más la parte de la ceguera, del glaucoma, un tumor ocular, desprendimiento de la retina y el estrabismo. Y los antecedentes personales patológicos, que es importante preguntar si tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial, que esto es importante mencionar, que no está relacionado con la presión intraocular, pero es necesario preguntarlo, pero no es como que vaya a estar relacionado con la presión intraocular. La artritis reumatoide y los antecedentes de traumatismo ocular y algunos fármacos. Y bueno, ya en cuestión de ya el padecimiento actual, pues tenemos que estudiar ya a fondo los síntomas visuales y pues tenemos que preguntar si el paciente tiene una buena visión en ambos ojos y si en ambos ojos pues, es igual, o sea, si no ve más en un lado que en el otro. Es importante mencionar esto. Si la afección en la visión es central o periférica, el cambio de visión es agudo o ha sido crónico o va yendo gradualmente. Si existe algún dolor y si está distorsionada la visión, que esa se le conoce como metamorfopsia. Entonces aquí Manuel, hay una... A ver, Jessy, te interrumpo tantito. Sí. Manuel,
de lo que acaba de decir Jessie, ¿cuál patología te ocurre que tiene inicio abrupto y cuál patología inicio gradual de disminución de la agudeza visual? Y si no, me dice otro que sí se le ocurre. De inicio gradual, pues, como habíamos también ya abordado con la edad, pues puede ser, pues, la degeneración macular. Así es. Y de inicio abrupto, pues puede ser epífora ocular. Casi siempre también es gradual. Otra, pero Mm, además acuérdate que la epífora no causa ujú, tanto disminución de la agudeza visual. Tiene que ser algo abrupto, pero que afecte la agudeza visual. abrupto. La, ¿Podría ser algún traumatismo en el ojo por algún objeto extraño? Así es, eso podría ser. Adelante, Jessie. Y bueno, eso es como de la hipnosis, que son de las cosas más importantes. Y bueno, la exploración clínica es importante ver o sea, las estructuras que principalmente vamos a ver, ¿no? Que son las cejas, los párpados y las pestañas. Entonces tenemos que observar esto, tanto su tamaño, el grosor, la extensión y su cantidad. Y bueno, pero ya empezando como tal de los párpados, antes de ir ahí, me gustaría que... se me fue todos los nombres. No sé, Gis. ¿Me puedes mencionar unas funciones de los párpados? O sea, ¿cuál es la función de ellos? Del párpado, pues te protege, sí me dijiste a mí, ¿verdad? Sí. Te protege el globo ocular y creo que también ayudaba que como a lubricar, o sea, las secreciones que tienes en el ojo al parpadear, pues sí, como que mueve las secreciones para lubricar el ojo. Listo. Entre ellas, pues justamente es el sistema de protección de los ojos desde lo que hay exteriormente y interiormente, ¿no? O sea, si nos entra un tipo de basurita o algo, pues justamente sirve para esta protección igual. Tiene gran movilidad porque debido a que la piel es sumamente delgada, pues le permite que exista una movilidad y su cara interna pues cuida y favorece el estado de la córnea. Y bueno, ya como entrando a las dimensiones sí, las dimensiones, está la dimensión de hendidura palpebral, que va desde el canto medial, que es el canto lateral, y esto va a medir de 27 a 30 milímetros. La apertura palpebral, que va desde el borde marginal, borde del margen palpebral superior al inferior. Y el borde libre, que justamente aquí es donde entré en esa duda ahorita, es debajo del limbo. Entonces yo por eso decía que el limbo superior era esto. Pero no sé, ya no sé. Pero bueno, según yo, era aquí. Sí, sí es ahí. Entonces, esto va a medir de 2 milímetros, pero es debajo del limbo. Pero en los niños se menciona que es en el limbo, exactamente en el limbo. Y en los adultos, abajo de. Y el Sí, o borde sea, inferior. ajá, sí, adelante. Y el borde inferior, pues es del limbo inferior, sobre, pero este sí va a ser sobre el limbo inferior. Y ya. Anoten la tarea que va a quedar también para la próxima clase, que es que van a medir precisamente esta apertura palpebral. Tienen que estar viéndose en un espejo y tienen que tomar una regla y medir lo que acaba de explicar Jessica, la apertura palpebral y cuántos milímetros. Una es la apertura palpebral, que es el espacio que hay entre los dos bordes del párpado, y la otra es cuántos milímetros por debajo del limbo esclerocorneal, que también lo van a estudiar, cuántos milímetros por debajo del limbo corneoescleral está su párpado. Sí, y entonces vamos a hacer un ejercicio la próxima vez. Obvio, tendrían que saber cuánto es lo normal, ¿no? Doctora, ¿cómo dijo? Debajo del limbo superior. Ajá, cuánto el párpado superior, el borde, o sea, la orilla del párpado superior, que Jessica lo puso con una línea verde, está por debajo del limbo esclerocorneal superior. O sea, si nosotros levantamos este párpado que estamos viendo, vamos a ver
la división entre la córnea y la esclera en la parte superior. Ahorita lo está tapando. Dijo que es normal que esté hasta por debajo de 2 milímetros del borde esclerocorneal, del limbo esclerocorneal. Pero si está más abajo, pues entonces si el párpado superior sufre laxitud por degeneración, eso se le llama ptosis, y entonces podría alcanzar la pupila y afectar la agudeza visual. Por eso es importante saber esta medida. Y entonces van a tomar estas medidas, que es la apertura palpebral, luego cuántos milímetros por debajo del limbo corneoescleral está su párpado, y la otra medida que tomamos, esa es más específica para los optometristas, es cuánto es la distancia interpupilar. Quiere decir cuántos milímetros mide de una pupila a la otra. Y esa se la tiene que tomar alguien a ustedes. Ustedes a una distancia de más o menos unos 50 centímetros, 50, 40 centímetros la otra persona. Ustedes van a ver su nariz, el centro de, o sea, donde nace la nariz, aquí donde me estoy señalando yo, el que los esté explorando, con una buena iluminación, y va a medir la distancia entre el reflejo de la pupila, entre ambos, la distancia entre ambos reflejos pupilares. Este va a ser su entrada para la próxima clase, el número de la medida entre sus dos pupilas, ¿sí? Distancia interpupilar se llama, distancia interpupilar. Tarea para la próxima clase. Adelante, Jessie. A velocidad de flash. Vas muy bien. ¿Me puedes decir que, o sea, cuál es la función del tabique orbitario? Otro que se lo sepa. Yo, Luis Manuel. Podía. Ah, bueno. Ah, A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo su nombre? yo, Luis Manuel. Ajá. El tabique orbitario es el que va a fungir como una barrera que va a evitar pues que se diseminen infecciones en la órbita ocular. Así es. Así es. Gracias. Entonces, pues justamente tenemos dos, que es un tabique orbitario superior y un tabique orbitario inferior. La diferencia es en su inserción. El tabique orbitario se va a insertar como tal en el músculo elevador del párpado superior. Se dan cuenta en el tendón, aquí está el tendón, y justamente aquí se inserta el tabique orbitario. Mientras que el inferior, pues, se va a insertar directamente sobre el tabique inferior. Como lo mencionaba Manuel, pues justamente nos ayuda a una barrera de protección para que no existan infecciones que ingresen como tal a la parte del ojo. Y Jessie, justamente, ¿cuál es el sinónimo de septum? ¿Con qué otro nombre lo encontramos? el tabique, el Tarso. septum y... ¿Vale? Sí, septum, tarso también le llaman. Okay. Entonces, justamente este tabique nos ayuda a eso. Si se dan cuenta, aquí está el tabique y aquí hay una infección, que en este caso es preseptal, porque está delante del septo, aquí está la infección, y si se dan cuenta, no ingresa como tal a la parte del ojo, mientras que la sigmoides difusa está por detrás del septo, y esto es debido a lo mejor a algún tipo de ruptura que ingresa directamente hacia el ojo. Entonces, es importante justamente por esta parte. Y bueno, es que estoy viendo si otras preguntas. Ok, paleta, ¿me puedes mencionar? O sea, en el tarso van a transcurrir unas glándulas. ¿Me puedes mencionar cuáles es? Las glándulas lagrimales. No. Yo, Alan, Adelante, Alan. las de... Ay, se me fue, espérame. Las de... Es que ya las tenía aquí. Las de meibomio, algo así, ¿no? Exacto. Entonces, regresamos. Aquí está el tarso. También hay uno superior y uno inferior. Y justamente, si se dan cuenta, estos como puntitos, esas son las glándulas meibónomas.
vamos a otra imagen. Ay, era más adelante, bueno, más adelante. Bueno, pero justamente aquí van a descubrir. Y bueno, el tarso va como tal a aportar integridad estructural, como se ve en esta parte. Y está el tarso superior y el tarso inferior. Y justamente pues nos va a dar esa característica que tienen, ¿no? Unas personas lo tienen como más alargadito, pero es justamente por esta disposición de que tiene el tarso superior con el tarso inferior. Entonces es la estructura. Y bueno, aquí ya están las glándulas de Meibomian, que son las que les había mencionado, y estas nos ayudan a proporcionar estabilidad a la película lagrimal, y tiene una composición que son purésteres de colesterol, ceras, fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, hidrocarburos y triglicéridos. Entonces, aquí es justamente la imagen que les mencionaba. Este es el tarso, y se dan cuenta todo esto moradito, son las glándulas. También se las llaman glándulas del tarso, entonces las glándulas del tarso o de Meibomian. Y esta es se me olvidó cuál era la técnica de esta, pero es como un estudio específico. Y justamente pues se ve la integridad de las glándulas. Se dan cuenta, pues, si están completas. Esta es de un ojo normal, ¿no? Un párpado. Y esta no. Se dan cuenta, no se ve la integridad de las glándulas. Se ven como si no dice aquí. Y pues esta puede ser por diferentes patologías. Entre ellas, pues tenemos la blefaritis crónica, las neoplasias, también por fármacos sistémicas, entonces pues, no puede llegar a que se obstruyan como tal las glándulas. Y bueno, es un video nada más para que vean cómo existe una secreción de las glándulas. Alexa, ¿cuántas glándulas crees que tenga cada párpado de estas? Sí, viste que son puras líneas, ¿no? Sí, pero no sé cuántos. Di un número. Ve aquí cuántas se ve, cada puntito que se ve aquí en el video que nos está pasando, yo sé, es el orificio de salida de una glándula. Ahí cuántas se ven, ahí cuántas alcanzas a ver, cuántos puntitos de grasa ves que cuántas alcanzas a contar. Un recuento rápido. Como 15 ahí en la pinza, pero va avanzando, ¿no? Ajá, ahí yo alcanzo a contar 2, 4, 6, 8, 8, 9, que alcanza a abarcar la pinza. ¿Quién sabe cuántas hay? ¿Alguien lo leyó? Yo, bueno, Giselle. A ver, Giselle. Me parece que 30 aproximadamente, 30 o 40. Así es, 30, 32 en cada párpado, y estas son las que producen las famosas perrillas. El nombre correcto es chalación, orzuelo. Y está muy gráfico este video. Adelante, Jessy. Doctora, perdón. Sí. ¿Es correcto que, o bueno, más bien, bueno, sí, es correcto que en el superior haya más que en el inferior? Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, ahora tenemos otras glándulas, que son las glándulas de 6, y también están otras que son de Moll. Las dos van directamente como hacia la pestaña, como se ve aquí. Entonces, la glándula de 6, la diferencia es que son sebáceas y las otras son sudoríparas, pero igual van a la parte de la pestaña. Te quedan 3 minutos, Jessy. Bueno, la parte de la conjuntiva tiene una forma de hacerlo, que igual mejor se lo paso en video. Y esta se utiliza principalmente para buscar a quien le va a tocar conjuntivitis alérgica. Aquí en esta zona se logra ver la conjuntiva tarsal y se ven lo que se llaman papilas. Y también sirve para buscar cuerpos extraños, estas técnicas que nos pasó Jessy. eso ya es por parte, bueno, ahorita más adelante, pero eso ya va a mi compañía. Muy bien, Jessy.
Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del recuerdo anatómico de los pares craneales que van a inervar al ojo. El primero de ellos va a ser el segundo par, que es uno de los más importantes. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo la vía óptica y recordando lo que nos había mencionado nuestra compañera Jocelyn, después de todas esas capas, pues nos vamos a situar en lo que es en el ojo propiamente dicho. Y de aquí nos vamos a ir hacia atrás. Primero, nuestro comienzo lo vamos a dar en las células ganglionares. De aquí las células ganglionares van a dirigirse a la parte posterior y van a atravesar lo que es la zona cribosa en el polo posterior del ojo. Cuando hacen eso, es para construir a lo que nosotros vamos a llamar al nervio óptico propiamente dicho, que va a terminar en un ángulo anterolateral del quiasma óptico. Recuerden, el quiasma óptico es la cruz donde se van a juntar los dos nervios ópticos y aquí, bueno, lo pueden considerar al ojo como nuestro órgano, ay, se me fue el nombre, lo tenía, como ay, ¿cómo es de cambio? Porque todo lo que nosotros vemos es como al revés, no es como tal que lo estamos viendo de la misma forma. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a tener que nuestra, nuestro campo visual lo vamos a dividir en lo que son 4 cuadrantes, el cuadrante temporal y el nasal. En el caso del temporal, como pueden ver, no es como tal que vaya a haber que vaya como tal a ir al mismo lado temporal, sino que va a ir al lado nasal, y en el caso del nasal va a ir al lado temporal. ¿Sí me entendieron en esa parte? Se llama decusación, ¿verdad, Cristian? Ah, sí, pero bueno, es que aquí es como la forma en la que miran, y bueno, ya cuando llegan a lo que es el quiasma óptico, las únicas que van a decusar van a ser las nasales. Estas nasales, yo había leído que casi son 50, del lado izquierdo van a cruzar al lado derecho y del lado derecho van a cruzar al lado izquierdo. En el caso del temporal, pues van a pasar de su lado homónimo, por así decir, bueno, en su lado homónimo, y bueno, de aquí a dónde se van a dirigir, al cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral se dirigen a lo que va a ser al lóbulo occipital. Y bueno, aquí hay una estructura que a veces las mencionan, pero no sé si se acuerdan a lo que nosotros conocemos como al asa de, de Meyer. Esta asa de Meyer, ¿cuál es la importancia de esta? Bueno, es que va a conducir los impulsos visuales provenientes de lo que es el cuadrante inferior. Por su parte va a haber otras fibras que no van a pasar como tal por el asa y van a dirigir la visión del el cuadrante superior. Ahora, ¿para qué es importante esto? Bueno, haciendo una analogía, supongamos, no sé si vieron el capítulo de Bob Esponja, donde Plankton entra a su cerebro, y bueno, vamos a hacer Plankton. Y en este caso, como les dije, vamos a dividir nuestro campo visual en lo que van a ser dos partes, cuatro, perdón, cuatro. No sé si lo ven aquí. ¿Sí ven mi dibujito? Sí, sí se ve. Ah, ok. Bueno, como les dije, los vamos a dividir en cuatro y bueno, cuando no se ve, digamos, el campo visual de un ojo, lo vamos a conocer como amaurosis o también coloquialmente dicho ceguera. Y bueno, cuando un campo visual, eh, ¿ven esto? ¿Ven la estrellita? Ujú. Bueno, en la estrellita va a ser los lados donde no va a ver el paciente. En este caso, cuando solo ocupa un cuadrante superior, lo vamos a llamar como cuadrianopsia. En el caso de que exista que dos cuadrantes en un mismo lado no pueda ver el paciente, es una hemianopsia. ¿Ok? Y bueno, de acuerdo a esto, vamos a seguir de nuevo la ruta y entonces cuando existe como tal, una interrupción de lo que es el nervio óptico, vamos a tener lo que es una ceguera central y en el caso de cuando tenemos como tal, no es cierto, cuando tenemos como tal, o sea que cortamos literalmente al nervio óptico, vamos a tener lo que es la amaurosis o ceguera.
Ahora, siguiendo esta misma analogía, cuando tenemos una patología en el quiasma óptico, es en el 3, ¿alguien me podría decir qué Alguien es no, esto? Ah, bueno, alguien. perdón. Jos, ¿me podrías decir qué es este, qué Cuando, estamos viendo? Cuando está en el quiasma. pues, una maurosis, ¿no? Porque es donde decusan todas las fibras del nervio craneal. ¿Cómo se llama el defecto? ¿Te refieres, Cristian? Ujú, ¿a cómo se refiere el defecto? O aquí está El en... defecto campimétrico, ¿cómo se llamaría si están afectados 2 cuadrantes? ¿2 cuadrantes? O es- es que me dijo que la lesión estaba a nivel del quiasma óptico. Ajá, Sí, ese es pero el... lo que se va a producir es la afección de esos 2 cuadrantes que tienen estrella. Ah, ok. Pues la hemianopsia ¿va a ser de los 2 lados? Ajá. Ajá. Hemianopsia. mm, ¿Quién sí dice? es, bueno, hemianopsia homónima bitemporal. No. Temporal, ¿no? ¿Cuál Ajá, es, Cristian? es la heminopsia bitemporal. Ah, ok. Porque, bueno, aquí, qué bueno que lo tocó yo. Cuando se dice homónima, no es como, aquí nosotros consideramos homónimo porque desde nuestro punto de vista estamos diciendo que es como del mismo lado. Pero se refiere a que cuando es homónima es como del mismo lado, digamos que izquierda, izquierda, derecha, derecha. Eso se refiere a homónimo. Ah, ok. Gracias. Ok, y en el caso del tracto óptico, que es este de aquí, ¿qué tipo de alteración nos causaría? Paleta. En el que señalaste, en el ¿qué número es? 6. Ajá. Es una hemianopsia, unas temporal y otras nasal. Sí, es una hemianopsia nasal izquierda y una temporal derecha. Si los dos están de un lado, ¿cómo se diría? Conjuntándolos así los. Ah, binasal. No, Yo. homónima, homónima derecha. No, hombre, acuérdense que no digan no, yo, porque si no, no sabemos quién es. Ok, ¿Quién dijo yo? está Cintia. Exacto. ¿Cómo es? ¿Lo repites, Cintia? Lo dijo bien Fernando. Era una hemianopsia homónima. Ajá. Adelante, Cristian, ya un poquito más breve. Ah, ok, bueno, Vas entonces, muy bien, me gustan tus explicaciones y tu dinámica, porque sobre todo la correlación, ¿no? No se me va a olvidar a Plankton. y bueno, entonces seguimos con el cuarto par. No, dejé de borrar todo. Ahí está. Y bueno, con el cuarto par es el, por así decirlo, el más facilito. Bueno, es uno de los más facilitos porque solo tiene una chamba, la cual va a ser inervar al lo que es el oblicuo superior. Ahora, una forma para que no se nos olvide qué función tiene este músculo es que este también par también se le llama patético. ¿Por qué? Porque va a ser la mirada patética, o sea, siéntanse patéticos y miran hacia abajo. Entonces, ese es el movimiento real que va a tener este músculo. El siguiente, por favor. ¿Qué necesita? En el caso del sexto par, va a ser a partir del núcleo abducen en el colículo facial inferior. Y bueno, la principal función va a ser la inervación del recto lateral. ¿Ok? Y bueno, el recto lateral, acuérdense, bueno, hay una analogía. Cuando digo abducen, es abducir, recuérdense, de un alien que hacen los aliens, abducen, entonces te va a llevar.
¿Ok? Y bueno, aquí es una pequeña dinámica. Brandon, a ver, ¿me podrías decir, de acuerdo a las imágenes que ves aquí a la derecha, qué par está afectado? Solo es una persona, porque la otra. De acuerdo a las dos que tienes Ajá. ahí. Ahí está. Por ejemplo, esta, ¿qué par está afectado aquí? Sería el tercer par craneal. No. No. Bueno, o sea, si alguien más quiere participar. No. Brenda, ¿no podría ser recto lateral? Ajá, entonces, ¿qué par? ¿Por qué, Brenda? Porque el recto lateral se encarga pues de hacer el movimiento del ojo hacia la parte nasal. No, espera. No, Pues, acuérdate, abducir, o sea, te va a abducir el ojo hacia afuera. Entonces está del lado contrario. Entonces, si está afectado, sí, es lo inverso, ¿no? Aducir, es aducir. Ah, ok. Aducir. Se va para adentro. Acuérdate, con B es que se va y con D es aducir hacia adentro. Sí. A ver, explícanos porque ya me quedó como que me equivoqué, como que ya no entendí, ¿verdad, Brandon? Sí, me quedé. Es que, bueno, la pregunta era qué nervio era y Brenda contestó el músculo. Entonces, por eso me quedé así. Bueno, la pregunta que me hizo Cristian fue el nervio, no el músculo. Entonces, por eso me Bueno, pero quedé. en este caso es lo mismo, ¿no? Brenda, ¿Vale? en este caso Sí. es lo mismo, ¿no? O sea, el El músculo par está inervado por ese porque este par craneal solo inerva este músculo. Ajá. Que es el que, ¿cuál dijiste? El sexto. Ajá, ¿y hacia dónde hace el ojo? Hacia lo abduce. Ah, sí, pero no me contestaste hacia dónde lo hace. Hacia acá. Hacia temporal. Temporal, Acuérdate, nasal, temporal, medial o externo. Medial o externo, puedes decir, o sea, medial es hacia la nariz, externo hacia el hueso temporal, ¿sí? En oftalmo es nasal, temporal o medial y externo. Entonces, el ojo afectado, aquí es importante, ya lo vamos a ver en un estrabismo, pero la que tiene circulada, Cristian, es una fijación al frente. En realidad el dibujo está equivocado porque si se fijan el brillo sobre la córnea está como un poquito arriba de la pupila. Una exploración adecuada sería ver que el paciente vea al frente, que es lo que tratan de esquematizar aquí, es que el ojo esté mirando al frente y entonces mirando al frente, el ojo izquierdo, que es el afectado, como no tiene fuerza, está paralizado el músculo que jala hacia la parte externa, hacia el lado temporal, está paralizado, le gana la fuerza y por eso está hacia adentro, porque el que jala hacia adentro, el músculo recto interno, que es el tercer par craneal, sí está funcionando, entonces por eso está viendo como que el ojo está hacia adentro, el ojo izquierdo que es el afectado, hacia la nariz, hacia el lado nasal, por eso es el ojo afectado. Ya veremos que para la exploración de qué pares craneales están afectados, se hacen las 9 posiciones oculares. Pero bueno, en esta posición, el ojo que está afectado no está jalado hacia adentro porque le está ganando el recto interno. Adelante, Fernando. Digo, Cristian, por favor. El siguiente, por favor. Y bueno, el tercer par es como el más trabajador de los dos últimos, bueno, de los dos primeros, perdón, porque va a tener un componente somático y un componente visceral. En el caso del somático, pues como los otros dos son más flojos y nada más hacen una chamba y controlan el músculo, este va a controlar a los restantes.
Además de que este va a ayudar a lo que es la midriasis y la miosis y la midriasis. En el caso, aquí, bueno, aquí en la imagen, sí, perdón, de la imagen derecha, vemos los núcleos que van a salir del tronco. En este caso, lo importante que sepan aquí es que este núcleo lo vamos a dividir en tres porciones. La primera porción va a ser las laterales. En las laterales vamos a encontrar que cuando este nervio hace todo su recorrido y entra como tal ya al ojo, pues va a una división superior, una división inferior. En la división inferior es donde, bueno, digamos que la parte de este par que va entrando, van a ser, los laterales van a ser inferiores, entonces se van a, digamos que pues, a meter para abajo, y en el caso de los núcleos que están mediales, van a entrar por arriba, y vamos a tener un tercero que va a ser el núcleo de Edinger-Westphal, que es el que nos va a ayudar para el reflejo pupilar, el famoso reflejo consensuado. El siguiente, por favor. Quedan 3 minutos. No. Bien. Bueno, aquí es un ejemplo de por qué es importante este reflejo. Aquí vemos que entra, bueno, entre la luz, el estímulo de la luz se convierte en químico y bueno, esto se convierte en los potenciales eléctricos. Este de verde es el segundo par. Ahora, cuando entra la luz, vamos a ver que va a hacer todo su recorrido hasta llegar al tronco. Aquí en el tronco va a ser un relevo lo que va a provocar, bueno, va a ser un relevo con el núcleo de Edinger-Westphal. Cuando hace este relevo, vamos a ver qué sale y aquí es donde están conectados. Por eso cuando, digamos que iluminas una de los ojos, es que se provoca la contracción y también el otro ojo lo va a hacer por esta comunicación que se tiene en esta parte del medio. Ahora, aquí podemos ver un aneurisma que cuando, bueno, está obstruyendo la vía, por lo tanto no va a poder hacer el reflejo y se va a quedar midriático. Y bueno, aquí en la imagen de la derecha, bueno, vamos a tener que es el reflejo consensuado, que va a ser donde va a participar más que nada el tercer par para los rectos internos. El cristalino, lo que se va a hacer es que se va a aplanar y bueno, no, el cristalino lo que va a hacer es que se va a engrosar y va a provocar la contracción del músculo ciliar, lo que va a provocar que nosotros tengamos una visión como más centrada. El siguiente, por favor. La siguiente. No quiere pasar la siguiente. Bueno, el siguiente par va a ser el séptimo. El séptimo par, como saben, ¡ay! Se me pasó, perdón. Este tercer par también va a tener una función que va a ser la de elevar el párpado. El tercer par eleva el párpado. Y el séptimo par va a ser quien va a descender. Eso es muy importante para lo de la parálisis. Y bueno, aquí ya se salió. Pero les voy a explicar muy rápido lo del séptimo par. Espero que me entiendan. Recuerden que en el séptimo par se ayuda a lo que es la musculatura de la cara, a lo de las glándulas. Y bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Es de acuerdo a la parálisis facial. Hay una vía que se conoce como la vía córtico-vulvar o también en algunas literaturas la toman como la córtico-nuclear. Esta vía, lo importante es que cuando baja el séptimo par de la corteza, va a tener una doble inervación, ¿ok? Entonces, al tener una doble inervación, pues digamos que se van a compartir esas conexiones, los dos núcleos, y van a dirigirse a lo que es a toda la musculatura facial. Entonces, cuando ocurre la parálisis facial, recordemos que está la periférica y la central. Cuando ocurre la central, es por eso que en la central nada más existe un debilitamiento de lo que es la parte baja de los músculos de la cara. Lo de arriba se queda por lo mismo de esta doble inervación que tiene. Por eso cuando hay una parálisis facial periférica, por lo regular es que se corta literalmente la inervación y se cae todo. Entonces es una forma de diferenciarlo. La parálisis facial, recuerden, se queda como, se puede arrugar la frente. En el caso de la parálisis facial periférica, no se va a poder hacer eso porque literalmente se corta la conexión. Y bueno, ese es el recuento, Nato. Y creo que ya era todo.
Justo a tiempo, pasado un minuto, el que sigue. Sigo yo, pero creo que voy a presentar porque a mi compañero se le fue el internet. Entonces me da un segundo. Sí, ya pasó un segundo. No es hostigamiento, es entrenamiento para cuando vayan a los congresos. ¿Ya pueden ver la pantalla? Todavía yo no. Como que está cargando. Ya Sí, se ve. creo que dice. Ok. Ya se ve. Bueno. Vamos a comenzar. Yo les voy a hablar sobre la agudeza visual. Bueno, alguien para comenzar. Bueno, no alguien, perdón. Brandon, ¿me puedes explicar, por favor, qué para ti es o considerarías que es la agudeza visual? Sí, pues es un parámetro que nos va a ayudar pues para la valoración visual. Se va a expresar pues como un cociente. Bueno, las escalas lo manejan por decir 20 de 20, que el primer número pues sería como la distancia a la que el paciente alcanza a leer el, ¿cómo se dice? El Pues octótipo. el optómetro. Y el segundo número corresponde a la distancia en la que puede leer la misma línea el optómetro una persona con visión pues normal. Y pues esto valora pues la capacidad de, pues sí, de ver de lejos y de cerca de la función pues visual. Ok, sí, súper. Explicaste como 3 diapositivas, pero está muy concreto. En sí, como nos comentaba nuestro compañero, va a estar principalmente dado por la capacidad que tenemos para ver de lejos y de cerca. Esto tiene mucha importancia porque va a tener la función macular, que prácticamente va a contener el 50% de los axones que van a formar nuestro nervio óptico para que de ahí se dé la señalización para que se pueda llevar al cerebro. Ahora, justo como nos comentaba Brandon, los optotipos van a estar de acuerdo a distribuidos o hechos más bien bajo lo que se considera un minuto de arco. Y le quisiera preguntar a Manuel, por favor, que me explique qué es lo que es un minuto arco o por qué están hechos así los optotipos. Sí, sí. Un minuto de arco va a ser la equivalencia que se va a tener entre la distancia de los conos, entre ellos mismos en la retina, y por eso es que los optotipos están hechos así, por ejemplo, la carta de Snellen en minutos de arco. Ok, sí. Bueno, otra parte importante que determinan la agudeza visual van a ser algunos factores que se puedan presentar, como la iluminación de la habitación en donde estemos, el color, contrastes, tiempo de exposición, porque aquí se puede presentar un fenómeno que es la fatiga fisiológica. El tipo de optotipos que estemos utilizando para nuestro paciente, en este caso si es una persona que sabe leer o escribir, no se lo podemos presentar con letras, números y lo podemos presentar sin en cambio a una persona que no sabe ni leer ni escribir, entonces no nos va a entender nada o no va a saber qué es lo que está viendo. También Voy a algunos... interrumpir tantito. Alexa, dime entonces qué es un optotipo. Pues son los instrumentos que se utilizan para pues, hacer la prueba de la agudeza visual, ¿no? Como Esas son las cartillas, pero la Ajá. definición propia de optotipo no la has dicho. No sé. ¿Quién me dice? Yo, Valeria. Valeria. El optotipo es como tal la forma que voy a usar, ¿no? O sea, ya sea una letra o dibujo, pero es como tal la forma que voy a emplear para hacer la evaluación. Así es la letra o figura. En este caso la A se está proyectando en la diapositiva. Las E, que son las para iletrados o para los niños, son, por ejemplo, las imágenes de flor, carro, todas esas. Ese es el optotipo. Adelante. Bueno, también dentro de los otros factores que pueden alterar la agudeza visual pueden ser la misma fatiga física de la persona y experiencias pasadas que no sean agradables para el paciente. Ahora, las pruebas que vamos a utilizar aquí mencionamos que es para la agudeza visual lejana y la cercana.
Para la lejana vamos a utilizar la carta de Snell, que creo que todos conocemos. Y del otro lado tenemos para la visión, agudeza visual cercana, la carta de Liger, ¿sí se pronuncia así? La de cercana Jagger. Ajá. Bueno, para la carta de Snell vamos a tener que, ahí la pueden estar observando, esta es la que normalmente se utiliza y van a ver las letras, una columna donde van a estar los números del 1 al 11 y del otro lado vamos a tener dos denominadores, en este caso vamos a tener 2020, 2040 y etc. El primer número va a significar o va a representar la distancia en pies a la que se realiza la prueba. Prácticamente o las pruebas se deben de realizar a 20 pies, lo que viene equivaliendo a 20 metros. Y el segundo número, pues es a la distancia a la cual las letras pueden ser vistas por nuestro paciente en este caso. ¿Y cómo la vamos a evaluar? Ah, bueno, esa es una carta de Snell igualmente para las personas iletradas o los niños también la podemos utilizar. Traen como dibujitos. Ahora, la exploración la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a pedirle al paciente que esté cómodo, que se siente, y lo vamos a colocar a una altura que ya habíamos mencionado, que son 6 metros. Va a estar con su cabeza a la altura de donde esté colocada la carta de Snell. Y vamos a pedirle al paciente que con su propia manita se tape un ojo sin apretarlo o con la ayuda de un oclusor, perdón, tape igual el ojito y entonces nosotros vamos a ir guiándolo. Lo normal es que el pacientito vea o la agudeza normal estándar era el nivel 8 que son 20-20. Entonces se va a reportar de esa manera. Bueno, del lado derecho tenemos OD que significa 8, ojo derecho. Y vamos a tener a qué agudeza visual está observando, qué nos está reportando. Y con el ojo izquierdo, pues igualmente, así se va a estar reportando. Ahora, hay otra forma, no es otra, bueno, sí otra forma de evaluar la agudeza visual que va a ser el agujero estenopeico. ¿Me puede explicar? Alexa, ¿sabes lo que es el agujero bajo que esta prueba se está realizando? No, no lo sé. ¿Alguien tiene una idea de qué se hace en esta prueba o por qué? Bueno, Alan, bueno, lo que yo tengo entendido es que, bueno, este instrumento que vamos a utilizar, pues obviamente como se alcanza a ver en la imagen, pues un ojo lo vamos a tener tapado y el otro va a tener como distintos espacios, creo era de 1 milímetro de diámetro, y bueno, vamos a tratar de ver a través de estos agujeritos, ya dependiendo si es positiva o negativa la prueba, podemos saber si el paciente cuenta con, ¿cómo se dice? Una patología, y me parece que, déjame acuerdo, no, se me olvidó, bueno, que si era, si podías alcanzar a ver mejor a través del agujerito, creo era para personas que tenían miopía o hipermetropía. Ya, no estoy seguro. ¿Sí? Sí, perfecto, ajá. Es justamente para mejorar, por así decirlo, la agudeza visual de nuestro paciente, ya que va a suprimir estos agujeros y la oclusión obviamente del otro ojito, el exceso de luz. Y pues ya si el paciente ve mejor así, pues nos puede indicar problemas de miopía o hipermetropía. Igualmente esto se va a estar evaluando en un ojo y en el otro, obviamente cuando el que se evalúe esté destapado y el otro esté ocluido. Ahora, cuando los pacientes... Si no mejora, entonces quiere decir que el problema puede ser... es neurológico. Ajá, no neurológico, pero sí en otra zona, ¿no? O sea, sí, que no sea cuestión de corrección con lentes, o sea, que no sea un defecto refractivo o que el otro defecto que no dijo Alan, que sea astigmatismo. Esas son las dos opciones que quedarían. Si un paciente no mejora viendo a través del estenopeico, tiene dos opciones. O tiene astigmatismo o tiene otro problema, por ejemplo, en retina, cristalino, etcétera, que no permite que mejore viendo a través de los orificios. Sí, doctora. Doctora, una pregunta. Cuando se usa el ¿se podría decir que es una
agudeza visual, ay, es que leí que era, no corregida, que hay dos, la corregida y la no corregida. Y si se podría hacer, se consideraría corregida, porque le No. estamos... No, porque la definición, a lo mejor de la que me dices, también se llama capacidad visual. Esa que tú dices es cuando se le pone, le haces, o sea, primero se toma la agudeza visual, luego haces el estenopeico y ya te das una idea de que puede mejorar con lentes. Si mejoró con estenopeico, quiere decir que es cuestión de lentes, o sea, cuestión refractiva se llama. Y entonces en ese momento parte de la exploración puede ser buscar la graduación que necesita. Y entonces le pones la graduación que necesita y entonces sí, la agudeza visual que obtengas con la mejor agudeza visual que el paciente obtenga con su graduación, a eso se le llama visión corregida. O capacidad visual, también se le puede llamar. Ajá, esa es la diferencia. Pero cuando haces esta prueba se especifica si en las notas que nosotros hacemos precisamente se detalla con estenopeico o generalmente lo abreviamos con pH, que en inglés quiere decir pinhole, o sea, con los orificios, viendo a través de los orificios. Y sobre lo que nos orientes específicamente sobre esto que acabamos de decir, que el paciente si mejoró con estenopeico, es miopía o hipermetropía y solo con lentes va a mejorar. Y si no mejora, es otro problema, otro del origen. Gracias, doctora. Sí. Bueno, cuando el paciente no llega a ver los ortotipos literalmente, pueden ocurrir unas otras pruebas que podemos hacer que nos pueden originar algunas patologías, o bueno, no patologías, sino alteraciones en la agudeza visual. Vamos a tener la visión cuenta dedos que se va a realizar ya sea a medio, a 2 metros, a medio metro y a 3 metros. Esto se va a presentar cuando el paciente tenga una alteración visual que le impida leer ya sea la carta de Snell o la de Jagger. Y es cuando se le van a mostrar, nosotros vamos a mostrarle los dedos al paciente a cierta distancia. Esta cierta distancia corresponde aproximadamente a 30 centímetros. Y le vamos a indicar al paciente cuántos dedos puede ver. En este caso, si él no logra contarlos, si puede contarlos más bien, si no puede contarlos, perdón, se denomina una visión cuenta dedos. Y también esta prueba se va a ir, prácticamente se le van a mostrar los dedos al paciente y él nos va a indicar a qué distancia los deja de ver. Bueno, él nos va a indicar cuándo los deja de ver y nosotros vamos a medir esa distancia para evaluar este tipo de agudeza visual. Otra alteración que nos puede presentar es la visión bulto o movimiento de las manos, que es cuando nuestro paciente solo va a ser capaz de ver los dedos, pero no va a lograr discriminar entre cuántos se le están mostrando. Podemos mostrarle 4 o 5 y él no va a poder determinar. Y también hay otra que es la visión luz, y esta es cuando prácticamente el paciente solo puede llegar a percibir una proyección de luz sobre la pupila, un haz de tipo luminoso. Ahora, la agudeza visual cercana, como ya habíamos mencionado, se va a estar evaluando con la carta de Jagger. Y esta es la cartilla más utilizada y consiste prácticamente en unos párrafos, como podemos observar en la imagen, donde vienen frases y textos escritos que van a ir aumentando en tamaño y se recomendaba que se utilizara en los pacientes mayores a 45 años, pero pues normalmente es también la prueba que, no sé si han ido, pero si utilizan lentes, es la prueba que nos hacen prácticamente cuando ya tenemos una graduación para que podamos observar si esa es la correcta. Entonces prácticamente se está realizando en todos los pacientes. Ahora, también otra parte importante es la evaluación de los campos visuales. Se va a realizar como lo podemos observar ahí. Es un examen de confrontación del campo visual y es una revisión rápida, no es invasiva. Y nosotros no, nos vamos a sentar directamente frente a nuestro paciente, igual diciéndole que se ocluya un ojito y va a mirar hacia adelante con el otro sin estarlo moviendo. Entonces vamos a empezar a alejarlo y él nos va a decir hasta cuándo puede verlo y nosotros igual vamos a estar determinando esa distancia. La otra más especializada, si no mal recuerdo, es el examen de campo visual de Kussmann,
el cual va a estar también representado, nos debemos de, el paciente, perdón, debe de sentarse a unos 3 pies de distancia, aproximadamente como 1 metro, 90 centímetros, y va a estar una pantalla de tela negra con un objeto en el centro. Y esta le vamos a pedir al paciente que mire fijamente al centro y nosotros, o el examinador en este caso, le va a estar moviendo un objeto hacia los lados y este objeto puede ser, normalmente es un alfiler con una cuentita en el extremo, lo cual va a estar igual haciendo que este examen va a crear como un tipo mapa de unos 30 grados en la visión central y se utiliza, este es más específico, el de Goodman es para problemas neurológicos en base a los pares craneales. Otro también a evaluar va a ser la sensibilidad al contraste. Este test va a evaluar la capacidad que tenemos para discriminar un objeto de fondo. Por ejemplo, había leído por ahí que no era lo mismo coser un hilo negro sobre una tela blanca que coser un hilo negro sobre una tela negra. O sea, es la capacidad que tenemos de distinguir hacia el fondo. Y Valerie, mande. te voy a interrumpir para reforzar lo que dijiste. Te quedan 2 minutos, ya llegando al 20, a las 6:48. Y lo que no termines en esos 2 minutos lo vemos para la siguiente clase. Esto que les voy a enseñar es importante porque pues ahorita no podemos estar juntos en el consultorio, pero lo primero que ustedes aprenden cuando evaluamos a un paciente es de registrar la agudeza visual. Generalmente, independientemente de la patología por la que venga, se tiene que registrar la agudeza visual. Y entonces yo les enseño a hacer estos pequeños papelitos para después ponerlo en la nota. Y entonces le voy a pedir a Viridiana que trate de descifrar mi nota con lo que nos acaba de decir Valerie. Arriba tiene el nombre, es un paciente que se llama Manuel y tiene 50 años, ¿sí? El primer renglón, ¿qué dice? 20/100. Ajá, y dice ojo derecho. Ah, ok. Todo el renglón de arriba va a ser respecto al ojo derecho. Ajá. Y precisamente dice agudeza visual arriba, ¿no? Ok. Entonces B20/100. La letra más grande, Valerie, ¿nos recuerdas? De la cartilla de Snellen, ¿equivale a qué? ¿Lo revisaste? ¿Es 20/200? Ajá, 20/200. Entonces, este paciente, ¿cuál alcanzó a ver? La de la mitad, la línea media. Viridiana, Viri, no. Acuérdate que el 20/20 es la más pequeña, es lo normal. Entonces, la siguiente línea después de la más grande es la que alcanzó a ver, ese es el 20/100. Ah, sí. Y luego, 20/30. ¿con qué? ¿Con qué prueba le hice? Hoy con la de, es que no recuerdo pH. las. pH. ¿Qué dijimos que era pH? Chicos. La prueba donde donde se cubrían los dos ojos, pero uno estaba parcialmente como si fuera un tipo de agujeros en un Así espacio. es, Jocelyn, lo acabamos de explicar. pH es estenopeico. Con el estenopeico mejoró a 20/30. ¿Sí, Viridiana? Sí. Y luego, 20/20. Con capacidad visual. ¿Eso qué quiere decir? que mejoró realizándole esa prueba. Ajá, ¿qué es? La capacidad visual también la acabo de explicar. ¿Qué le hice? La mejoré. Sí, pero ¿con qué? ¿Qué procedimiento le hice para poder decir que es su capacidad visual? ¿Quién me dice, chicos? Lo acabo de decir. El estenopeico. No, la capacidad visual. Ah. Definí qué era capacidad visual. Ya se está cansando mi manita.
La capacidad visual es la mejor agudeza visual, es una definición, que puede alcanzar un paciente con su mejor graduación. O sea, en capacidad visual le puse una graduación y alcanzó a ver lo normal. Y puse aparte la visión. Ay, la visión cercana de 20/50. Entonces, el ojo derecho, ¿qué diagnóstico tiene? Viri, ¿qué podrías decir que tiene con esta prueba nada más? ¿Quién me dice, chicos? Ya con esta prueba ya hicimos un diagnóstico. ¿Cuál? Pues que necesita lentes. Y a eso se le llama miopía o hipermetropía o defecto de refracción. En general se le llaman ametropías, ¿sí? El diagnóstico es ametropía. Tiene una ametropía en el ojo derecho que mejora a lo normal con lentes, ¿sí? Ametropía es el diagnóstico. Y más específico, ya podríamos decir si es miopía o no, ya sabiendo qué tipo de lente corrige el defecto. Y también tiene otro diagnóstico que es presbicia, es decir, ve bien de lejos, pero de cerca no. Y eso se justifica por la edad. Ya tenemos dos diagnósticos, nada más con la toma de agudeza visual. Y entonces, Karina, Viridiana, me vas a decir otra vez, ¿qué pasó con el ojo izquierdo? Ahí está. Ok, ojo izquierdo. Dice CD. CD, ajá. ¿Qué será CD? ¿Nos ayudas, Valerie? Lo acabas de decir. Dedos. Sí, perdón, es que no podía activar el micrófono. Es la visión cuenta dedos. Ajá, cuenta dedos. Eso quiere decir cuenta dedos. Generalmente le ponemos a cuántos metros nos los vio. Eso lo quería aclarar. Ahí, cuenta dedos, ¿sí? Agudeza visual, cuenta dedos a 1 metro. Luego le hicimos estenopeico. Y NM quiere decir no mejora. ¿Qué quiere decir, Viri? Que no tiene que ver con un defecto de la refracción. Ajá, exactamente. O que puede tener, ¿qué? La otra opción, ¿cuál era? Astigmatismo, porque el astigmatismo no se corrige con el estenopeico y sí es un defecto de refracción. Y la visión cercana dice 20. 20/200. Así es, 20/200. O sea que tampoco ve bien de cerca, o sea que puede ser efectivamente un problema pues en la retina, en el cristalino. Entonces ya tenemos dos diagnósticos. Un ojo corrige con lentes, o sea, un ojo tiene ametropía y el otro hay que explorarlo, que es las siguientes diapositivas que nos va a enseñar Valerie en la siguiente clase. ¿Vale? Y entonces cuando un paciente no logra ver ninguna letra de la cartilla, es lo que nos explicaba Valerie. Se registra cuenta dedos a 1 metro, a 2 metros o a 3 metros. A esa distancia nos ponemos para enseñarle. Yo le digo, ve, ¿cuántos dedos tengo? Ahí me tiene que decir cuántos. Luego le digo, ¿cuántos dedos ve? Y entonces si estoy a 2 metros, si los alcanza a ver, entonces registro cuenta de 2 metros. Pero si no los ve, me acerco 1 metro, o sea, a 1 metro de él, doy un paso y me acerco a 1 metro de él y vuelvo a hacerle esta misma prueba. Y entonces se registra cuenta de 2 a 1 metro. Hasta ahí me quedo porque el siguiente parámetro se llama percibe movimiento de manos y es esto lo que le voy a hacer. ¿Ve esto? Y si esto dice que sí, o sea, ya estoy frente a la cara del paciente. Me va a decir, sí, sí lo veo, mueve su mano, entonces se consigna como PMM, que quiere decir percibe movimiento de manos. Y si ni siquiera ve esto,
Obviamente tengo ocluido el otro ojo, nada más estoy explorando un ojo. Entonces hago la prueba que dijo Valerie, que es pasarle una luz. Tengo aquí mi luz de bolsillo, mi lámpara de bolsillo, y se la paso frente al ojo. Y si logra ver que pasa la luz, eso se consigna como percibe luz. Y si ni siquiera ve la luz, se consigna NPL. Si ve la luz es PL, se abrevia PL, que es percibe luz. Si no ve la luz es NPL y quiere decir que ni siquiera vio la luz. Y entonces, un paciente que tiene NPL quiere decir que ni siquiera están funcionando, no percibe la luz, no funciona el nervio óptico y entonces no hay manera de mejorarlo. NPL se puede decir que es igual a ceguera. Listo, chicos, ya te robé los minutos, ya nada más quedan 3 para que se puedan ir a su siguiente clase, chicos. Y bueno, en resumen, me dio mucho gusto que ahora sí estudiaron un poquito más. Viri tiene 2 participaciones, Jocelyn también, Cristian tiene 3, Jessica tiene 3, Valerie tiene 1, Brenda 4, Alan 2, Manuel 3, Cintia 3, Brandon 2, Fernando 1, Vale 3, Alexa 1, Giselle 2. Y entonces eso habla de su interés por las clases. La otra opción es que no damos clases, nada más hacen trabajos y hago exámenes, pero pues yo digo que no conviene eso. Lo importante es aclarar las dudas. ¿Me dices qué opinas, Luis Manuel? De esto. Están muy bien las clases, están dinámicas, están están muy buenas y también está padre la dinámica de las preguntas para mantenernos activos y pues también al tanto con el temario. A mí me gustan así. Acuérdense que solamente es una vez a la semana, entonces les encargo que estudien para que nada más aprovechemos mejor las clases y pues ya se dieron cuenta sus compañeros que siguen cómo va a ser la dinámica. Ustedes van a dar las preguntas que me van a mandar. Si yo encuentro alguna que no es correcta, bueno, ya les mandé la corrección, no les mandé a sus compañeros nada. Y me mandan la presentación, por lo menos dijimos 2 días antes para también hacerles correcciones, para que les dé tiempo de hacerlas. Si me la mandan un día antes, pues ya no les va a dar tiempo de corregirlas. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Esfuércense y vamos a mejorar también lo que van a ir aprendiendo. Se hacen dinámicas y pues es estímulo también para nosotros como docentes. Muchas gracias. Que les vaya bien, chicos. Cuídense. Igualmente, Doctora, hasta luego. pregunta Sí, dime. rápida. Sí. Sobre la maqueta, ¿sí se entrega el domingo? Es que creo Sí. que en su rúbrica venía que era el 4, o sea, dice domingo, pero es día 4 y es el sábado, entonces me confundí. El domingo. El domingo es, ¿Domingo? la fecha límite. Ok, gracias. Sí. Que les vaya bien. Gracias, igual. Gracias, doctora, igualmente. gracias. Hasta luego. Fernando, si tienes después chateamos, después de tu clase, ¿a qué horas terminas? Como a las 8, yo creo. Bueno, es que a veces no tiene tiempo definido, entonces. Bueno, si Sí, quieren, que yo le mando mensaje. ajá, si quieren, sálganse, nada más te quiero hacer un comentario. Ujú. Y me quedo con Fernando. Ya nada más para terminar la clase, chicos. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, bye. Doctora,